A continuación, Beato Óscar Romero, camino a su canonización. Conoce a detalle y paso a paso los preparativos en torno a todo lo relacionado a la canonización de nuestro mártir. Bienvenidos al espacio de entrevistas del programa Beato Óscar Romero, Camino a su canonización. Este día vamos a conversar con el padre Edwin Enríquez. Él es párroco de la parroquia Divino Niño, director de Televisión Católica Arquidiocesana y de Radio YSAX. Él es vicepostulador diocesano de la causa de canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Bienvenido, padre Edwin. Muchas gracias por la invitación y siempre es una alegría hablar de Monseñor Romero, un salvadoreño que es para nosotros también un camino para alcanzar el milagro de la paz. Hablar de Monseñor Romero también es hablar de Radio YSAX. Usted ahora es el director de esta radio que fue lanzada nuevamente en honor al Beato. ¿Cómo se siente de tener este cargo? Pues ante todo es una sorpresa, es una gran bendición. Las cosas en la iglesia suelen ser así. No es de que uno la busque, sino que el Señor sale al paso y nos llama a seguirle. Y así llegó un día esta invitación de parte del señor arzobispo, a quien le agradezco, para formar parte del relanzamiento de la radio, gracias a la cual muchos salvadoreños sintonizaban el mensaje de Monseñor Romero, tanto en la homilía de cada domingo, pero también en los programas que él hacía. Y a mí, de una manera especial, pues me ayuda a conocerle. El pensar pues de que él le daba tanta fuerza a su mensaje, a su palabra, me hace también sentirme comprometido como sacerdote en cómo lo que uno transmite puede cambiar la vida de una persona y puede quedar también en el tiempo. No son palabras que puedan pasar, sino que quedan allí porque es la palabra de Jesús. Entonces a mí me motiva cada día el pensar que esta radio sigue sonando y que sigue también hablando Monseñor Romero a través de ella. ¿Qué conoce usted de la antigua YSAX? ¿Qué existe hoy en día de eso? Pues lo que yo conozco de la radio era su deseo de que Cristo iluminara las realidades de la vida, especialmente el tema de la doctrina social de la iglesia. Sabemos de que son muchas cosas donde algunas veces puede haber una cierta confusión o una duda si esto entra en el mensaje evangélico o no. Y entonces Monseñor Romero, su intención era acompañar a la gente en ese tipo de situaciones, las injusticias, en el pensar en el trabajo, en el pensar también en la violencia. Y entonces tocar ese tema desde la palabra de Dios. Eso es algo que digamos no se puede tocar, pero tratamos de que esté allí y haciéndolo siempre con el mismo Monseñor Romero. Eso es lo que nosotros encontramos en la radio y por supuesto la frecuencia, que es el 800 AM, la misma que estaba en tiempos de Monseñor Romero, y es el corazón del dial. Hay una fotografía muy conocida que sale Monseñor Romero con un equipo de radio. ¿Esto tiene conocimientos de dónde fue esta fotografía? Que él sale como grabando con un micrófono. Pues bueno, yo no sé el conocimiento de dónde habrá sido, pero me imagino que también él en su casa tenía cosas para grabar. No todo era en los estudios de la radio, porque Monseñor Rosa, el cardenal, él cuenta de cómo una vez lo vio caminando con un aparato un poco grande y que andaba hablando. Y entonces le dice el cardenal, mire Monseñor, la gente va a pensar que usted está loco porque anda hablando solo. Es que ando aquí caminando y grabando un programa para la radio. Entonces yo pienso que él a lo mejor tenía aparatos para grabar, también en el arzobispado, también en su casa y también en la radio. En alguno de esos lugares tiene que haber sido esa foto. Un gran comunicador, nuestro beato. Padre Edwin, ¿cómo llega a ser usted vicepostulador? Un gran título para su vida de presbiteral. Vicepostulador de la causa de canonización de Monseñor Romero. ¿Cómo llega a tener ese cargo? Bueno,
uno pues está dispuesto a servir, a trabajar en las cosas que se puedan. Tuve la oportunidad de estudiar Derecho Canónico. Eso yo sé que es algo que ayuda mucho en un proceso de canonización, el conocer cómo son las normas, las leyes. Pero también, pues como decíamos al inicio, es una gracia de Dios, es un regalo, ¿verdad? Me tocó a mí, le pudo haber tocado a otro, y es algo que sí me ha ayudado a rezar, a agradecerle a Dios y a conocer más a nuestro beato. El llegar pues a esto, ¿qué podríamos decir? Quizás el decirle que sí a las cosas que Dios pide. Algunas veces uno, si rechaza lo que Dios pone delante, no se imagina hasta dónde lo puede llegar. Yo siempre he pensado que para el momento en el que uno está, Dios lo ha venido preparando. Podríamos decir, ¿qué tal si yo hubiera dicho que no a esa invitación a estudiar una licenciatura en Derecho Canónico? O si yo hubiera dicho que no a la vocación al sacerdote, ¿verdad? Porque todo esto te va preparando para aquello. Entonces yo pensaría pues de que es el Señor quien llama y pues uno tiene que tener la disposición de decirle que sí. Así es como se llega a esto, es un don de Dios. Yo no lo he buscado para nada. ¿Y qué ha implicado ese trabajo? ¿Qué significa? O sea, ya en bueno, el día a día este trabajo ante todo significa conocer cuáles son las disposiciones de la iglesia, las leyes, los procesos, y en base a eso examinar la vida de Monseñor Romero, porque no es simplemente escribir algo que pueda sonar bonito, sino ir viendo cómo cumple con los diferentes requisitos de la iglesia, sabiendo pues de que si en algo no se podía, había que decirlo. Miren, este requisito no se cumple. Y eso pues hubiera en algún momento detenido el proceso, porque no se trata pues de que uno piense, bueno, a toda costa vamos a llegar a la canonización. No, vaya, mucho tiempo hemos pasado esperando el milagro, o hasta donde nosotros sabemos, 3 milagros que se presentaron no fueron aprobados como milagros para el proceso de canonización. Entonces, esa parte del trabajo es como que diríamos nosotros un poco imparcial, aunque uno aprecia mucho a Monseñor Romero, pero no le iba a hacer por eso el favor. Monseñor Romero, y eso yo quisiera que quede muy claro, su proceso, el Papa Francisco no le ha regalado nada, el Cardenal Amato no le ha regalado nada, ni tampoco los sacerdotes que hemos trabajado aquí. Todo ese es un mérito de su vida, es un don de Dios para Monseñor Romero, que ha ido cumpliendo con todas las partes del proceso de canonización, sorprendentemente. El momento de la beatificación, ¿cuál fue su papel, su trabajo en ese momento y llegar al culmen ya, que fue la celebración el pasado 23 de mayo del 2015? ¿Ese trabajo pasado de la beatificación se compara a este de la canonización? Bueno, en primer lugar, pues me llamaron también a formar parte de una comisión que se encargaba de preparar todo lo de la canonización. Yo no trabajé allí en el proceso, en esa fase, sino ya como preparando esa celebración que fue el 23 de mayo. Y allí hubo un gran acercamiento a personas que sí conocieron a Monseñor Romero, que vivieron, que trabajaron con él, Monseñor Urioste, que en paz descanse, Monseñor Urrutia, otros obispos también. Entonces eso ya fue marcando un camino para conocerle más a Monseñor Romero como una persona, digámoslo así. Y luego eso mismo sirvió para conocer al pueblo, cómo la gente le ama, le reza, le quiere. Y la gran manifestación fue el 23 de mayo, ¿verdad? En las cuentas de la iglesia, 700,000 personas. Y todo el país unido por la radio, por la televisión. Fuera del país también, mucha gente vio el evento, se quedaron sorprendidos de que El Salvador pudiera organizar algo de tal nivel, ¿verdad? En tan poco tiempo. En tan poco tiempo. Entonces allí hubo pues un primer acercamiento al impacto de Monseñor Romero en la vida de muchas personas, pero también del pueblo salvadoreño. Que si se puede comparar una cosa con la otra, pues yo pienso que la canonización es más como una llamada, un reclamo que Monseñor Romero nos hace diciéndonos de que nos estamos durmiendo. Yo pienso que la beatificación activó algo, pero como somos muy dados a que nos gustan las cosas nuevas,
Después vino otra cosa que nos preocupó y nos desatendimos. Y hoy la canonización viene como a decirnos, Monseñor Romero, que esto va en serio. La paz en El Salvador es posible, que la violencia está alcanzando unos niveles muy grandes. El asesinato de un sacerdote, ¿verdad?, que nos hace pensar que hemos retrocedido 40 años. Entonces, claro, Monseñor Romero con su canonización nos está diciendo, no se duerman, que el cristiano tiene que ser luz, tiene que ser sal. El cristiano puede cambiar esta realidad en la que vivimos si uno se pone a vivir los 10 mandamientos. Entonces yo creo que la canonización es una llamada a comprometernos muy grande, y claro que va a tener un gran impacto. Ya hay mucha gente, basta que alguien abra la boca y diga, dicen de que la canonización va a ser tal día, y comienza todo el mundo a preguntar, ¿es verdad? ¿Ya lo dijeron? El propio día del anuncio ya se tenía lugar y fecha. Muy bien, Padre Edwin, ha tocado un punto muy importante del retroceder esos 40 años. ¿Qué diría Monseñor Romero de ver a El Salvador así? No dista mucho las estadísticas de fallecidos. En una época fue la guerra, hoy es la violencia. Yo tengo la oportunidad cada día de hacer un programa de las homilías de Monseñor Romero, y al escucharlo, pues algunas veces también pienso en lo que leemos en nuestros periódicos, y la realidad no ha cambiado mucho. Sorprende, por ejemplo, el tema de los desaparecidos, el tema de muchas madres, muchas familias que tienen que desplazarse de sus casas porque ya no pueden seguir viviendo allí. Tal vez en la época de la guerra era por algunas bombas o por alguna toma de lugar. O sorprende también muchas madres que dicen, ¿dónde está mi hijo? Quiero saber dónde está enterrado para irle a poner una corona, una cruz. Y eso pasa hoy en día también. Sorprende también el tema de las injusticias. Bueno, el país lleva ya 2 expresidentes con procesos, con juicios, ¿verdad? 3, ¿verdad?, con juicios de temas de corrupción. Y entonces todo eso uno dice, Dios mío bendito, y entonces el mal sigue presente y sigue dañando tanto a la familia salvadoreña. Ya, yo recuerdo mucho una homilía del 18 de marzo del 79, me gusta mucho escucharla porque él explica los 10 mandamientos. Y Monseñor Romero a cada mandamiento le va dedicando 3-4 minutos, pero dice unas cosas profundas. Y uno después termina diciendo, si es que con que viviéramos los 10 mandamientos, ya nuestra realidad sería distinta. No robar, no matar, no mentir, no desear la mujer del prójimo, honrar a padre y madre. Con que viviéramos los 10 mandamientos, ya nuestra realidad sería distinta. Yo pienso en un Monseñor Romero que hoy seguiría predicando y diciendo, no matarás, y en nombre de este pueblo tan sufrido cuyos clamores suben al cielo, que nadie mate, que nadie robe, que nadie corra a una familia de su casa. Yo creo que Monseñor Romero seguiría con su misma fuerza y con sus mismas homilías, poniendo el dedo en la llaga. ¿Y piensa que ese es un reto para los actuales pastores? Ese es el tema, por eso decía de que la canonización es como un reclamo, es como movernos el piso y diciéndonos qué están haciendo. Monseñor Vincenzo Paglia decía, la beatificación de Romero no es para él, es para nosotros, decía. Pero no es como quien dice para que hagamos fiesta. Monseñor Romero nos podría decir lo mismo que el Señor resucitado les dice a sus discípulos cuando Él sube al cielo. Los ángeles, les dicen, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? ¿Verdad? Vayan a Jerusalén, vayan a Galilea, allá lo verán. Entonces Monseñor Romero también nos diría, ¿y ustedes qué hacen solo cantando o solo con camisas y con frases? Se trata de poner en práctica este mensaje. O sea, es una llamada grande al protagonismo del laico, del cristiano, como ciudadano en el mundo. Así es, Padre Edwin. ¿Cómo fue sus primeros contactos con Monseñor Romero? ¿A qué fecha nos estaríamos remontando? Pues no hay que ir muy lejos, ¿verdad? Yo nací en el 82, yo no conocía a Monseñor Romero en vida. Yo lo he conocido así personalmente a través del testimonio de las personas que vivieron, que trabajaron con él, o también pues escuchando sus homilías, porque él tiene algo más que leerlas, porque al escuchar uno oye cómo él agarra aire, cómo él hace hincapié en una frase o remarca algo, y eso pues es como que te estuviera hablando.
Entonces yo recuerdo cuando estaba estudiando en el bachillerato, quizás tenía como unos 16 años, en Historia del Salvador, un compañero dijo, miren, dicen que el profesor de Ciencias Sociales en esta parte del libro siempre hace esta pregunta. Bueno, aprendamos la respuesta. Y la pregunta era, ¿cuáles son las frases de la última homilía de Monseñor Romero? Y entonces todo el mundo, los 40 compañeros, nos andábamos aprendiendo, en nombre de Dios y de este pueblo tan sufrido, cuyos lamentos suben al cielo. Y entonces hablando con un compañero, a mí me gustaba así estudiar con otro, como preguntarme, ¿verdad? Para ver qué sé y qué no sé. Mira, y a Monseñor Romero lo mataron por defender un mandamiento de la iglesia. En esa época, 15, 16 años, yo no iba mucho a la iglesia, ni me había confirmado siquiera, ni pensaba en ser sacerdote. Entonces, y hablábamos con este compañero, o sea que a este hombre lo mataron por pedir él que no mataran a otras personas. Entonces ese fue como el primer encuentro, no fue en la iglesia, sino fue en el libro de Historia del Salvador, y con esa pregunta de ese profesor, ahí me quedó a mí un poco grabado el tema, el 5.º mandamiento, no matar, y por esto mataron a este hombre. Y ya después te das cuenta que ese es el punto también para entender su vida, su predicación, su espiritualidad, porque cada uno de nosotros muere por aquello que cree y por aquello que le anima cada día. Y ya teniendo su sacramento del orden sacerdotal y sabiendo que uno de los suyos murió de la forma que lo hizo, ¿cómo tiene ese significado ya la muerte de Monseñor Romero para su vida? Este es un tema que todo sacerdote lo piensa, porque nosotros nos reconocemos que ya no nos pertenecemos. Cuando el sacerdote, por un lado, ha entrado al seminario, dejó su familia, dejó su pueblo, dejó su historia. Yo quería ser médico, ¿eh? Dejó uno su historia. Antes de estar al seminario, pues tenía una novia. Yo pensé que mi vocación era casarme. Pero cuando uno se ordena sacerdote, hay un momento en el que uno se postra en el suelo. Y uno en ese momento, mientras están cantando las letanías de los santos, uno también piensa en que ya no le pertenece a su familia, ni le pertenece a este mundo, que nuestra vida está en las manos de Dios. Y entonces uno sabe que esta entrega es, voy a ir a donde Dios me llame, voy a hacer lo que Dios me pida. Y uno también sabe que se va identificando con Jesús, la gente así lo ve, ¿verdad? Ve en el Padre a Jesús. ¿Cómo murió Jesús? Murió en la cruz. Entonces el sacerdote también sabe que su vida es entregarla, es irla dando, es irse desgastando por los demás. Y uno lo ve, hay hermanos que se entregan decididamente por el enfermo, que se entregan por el que está en la cárcel, se entregan por las personas que están sufriendo alguna injusticia. Entonces todo sacerdote como que tiene dentro esta actitud de dar la vida, de ser el buen pastor, que cuando viene el lobo no va a salir huyendo. O sea, yo no me imagino a un sacerdote que su parroquia pase un problema y que entonces lo que él haga es pedirle al obispo que lo cambie. O sea, yo diría, ¿y dónde está el ser sacerdote que se entrega? O lo que dice Monseñor Romero, por eso uno se ve bien identificado en él. Lo que dice Monseñor Romero, que él tiene que estar con su pueblo. Y cuando él tenía amenazas de muerte, le ofrecieron irse para otros países, le ofrecían un guardaespaldas y él dice que no, porque él quiere correr la misma suerte que su pueblo. Entonces un sacerdote, esa actitud de entregar su vida, la ve en Jesús, y los mártires y los santos nos vienen como a animar. Así es que así tiene que ser. Así es. Padre Edwin, ¿cómo visualiza usted la canonización de Monseñor Romero? Bueno, hay muchos sueños, ¿verdad? Pero la realidad nos está haciendo aterrizar. Y por supuesto... Pero pudiera compartirnos esos sueños. Uno quisiera que sea aquí en El Salvador y que venga el Papa Francisco, por supuesto, ¿verdad? Que no tienen por qué estar las dos cosas unidas, ¿verdad? Puede ser que la canonización sea en otro país y que el Papa nos visite en otro momento. Claro que sí. Lo que sí pienso yo y le doy vueltas es que la canonización no tiene que ser la clausura de algo. No tiene que ser, ya Monseñor Romero es santo, lo colgamos en la pared, ahora vamos con otro para tener otro santo. No, ¿verdad? Esto no es la Copa del Mundo que van guardando 4 o 5. La canonización tiene que ser como quien dice,
Vaya, ahora está totalmente claro y se han desmentido todas las falsas acusaciones de que el camino de Monseñor Romero es de santidad. Pongamos en práctica, hagamos una cátedra, difundamos más su pensamiento, que la voz de Monseñor Romero siga sonando. Es que ese es el miedo y eso es lo que yo quisiera, que no vaya a ser la canonización un después guardar a Monseñor Romero, sino tiene que ser un trampolín para ahora decir, vamos adelante porque tenemos a este santo que su camino es correcto para poder alcanzar la paz. ¿Siente usted que la canonización estamos preparados a nivel de territorio, a nivel de algún lugar aquí en El Salvador? ¿Se ha estado hablando sobre ello? Aquí en El Salvador puede ser, claro que sí, y también podemos organizarla como fue la beatificación. No fue un evento pequeño y se pudo realizar, y es más, se dio un signo grande de unidad. Yo pienso que sí. Y hay lugares donde puede darse, claro que sí. O también está la opción de guardar el dinero para ese viaje a Roma, porque está abierta la posibilidad de que se haya. Bueno, eso también muchas personas lo han dicho, pero hasta que el Papa no nos diga nada, todo lo demás son deseos. Por eso no es un tema fácil que tocar, porque muchas personas están ahí ya para comprar el boleto, para reservar el lugar. Entonces, mejor hay que tranquilizarse, no vaya a ser que gasten su dinero por gusto. Muy bien, Padre Edwin. Muchísimas gracias. Quisiera que se dirigiera a la audiencia para dar su mensaje en torno a este acontecimiento, cómo prepararnos para la canonización de nuestro beato. Yo creo que la mejor manera de prepararnos es conociéndolo más a él. Decía el obispo de Chalatenango, Monseñor Oswaldo, que por lo menos leamos su diario antes de la canonización, porque quizás el diario es un poquito más íntimo que las homilías. En las homilías no hay duda que él se prepara para dar un discurso, pero en el diario es como que al final de la noche, ¿verdad? Monseñor Romero contaba lo que había hecho y también un poquito cómo valoraba las cosas. Yo me recuerdo un día que estaba leyendo y él parece una persona muy indecisa. ¿Por qué? Porque como quiere hacer la voluntad de Dios, tiene miedo de equivocarse. Y de la noche a la mañana, Monseñor Romero consulta como 4 personas sobre algo que quiere hacer. Y yo decía, qué indeciso el santo y cómo le cuesta tomar una decisión. Pero es que así también somos nosotros. Qué humano también es Monseñor Romero, ¿verdad? Entonces leer el diario pienso yo que sería una cosa muy buena, y lo que ha dicho el cardenal Rosa Chávez, tener una plantita de romero, porque hay que conocer ese buen olor, ¿verdad? El olor de Cristo y saber de que eso es lo que necesita el país, porque aquí ahorita huele a muerte, ahorita huele a fracasos, a decepciones, y no es que uno esté siendo pesimista, si es que es lo que uno encuentra. Lastimosamente todo el mundo anda con temores. Entonces leer el diario de Monseñor Romero y también tener una plantita de romero podría ser una manera de prepararnos para la canonización. Muchísimas gracias al Padre Edwin Enríquez, y sobre todo a nivel de medios de la Arquidiócesis de San Salvador, porque es uno de los sacerdotes que a través de sus redes sociales está dando la última información. Así que muchas gracias, Padre Edwin. Beato Óscar Romero, camino a su canonización. Conoce a detalle y paso a paso los preparativos en torno a todo lo relacionado a la canonización de nuestro mártir. Beato Óscar Romero, camino a su canonización. Con invitados cercanos a la vida de Monseñor Romero, obispos, familia, estudiosos de su vida y protagonistas del milagro por intercesión del Beato. No entiendo cuando dicen que está muerto, si aún su voz se escucha en el misterio.